Este ejemplo, se lleva a cabo un estudio para determinar la efectividad de una vacuna contra la gripa. Entonces, ¿cómo hablamos de efectividad? Entonces usualmente, la efectividad se puede ver de muchas maneras, pero aquí lo vamos a ver de una forma muy sencilla y es, queremos saber qué proporción de personas, aun siendo vacunadas, contraen gripa. Lo mismo podría pasar con el tema del coronavirus. La efectividad de una vacuna podría medirse de manera muy básica, no voy a decir que esa es la manera, no, muy básica, como qué proporción de personas, aun siendo vacunadas, se contagian. ¿Por qué digo que muy básica? Porque es que el fenómeno de las vacunas contra virus es complejo porque depende mucho de condiciones asociadas a los sujetos, tiempos de exposición, tiempos de inmunidad, es decir, a mí me aplican la vacuna y tengo que esperar un tiempo a ser inmune y durante ese tiempo me podría contagiar o no, en fin. Por eso digo que muy básico, pero nosotros aquí vamos a hablar específicamente sobre la gripe. Entonces, para ver la efectividad, uno podría tratar de tener una idea de qué tan efectiva es evaluándolo en términos de cómo es la proporción de personas que aun siendo vacunadas contraen esa gripa. Entonces digamos que como es una vacuna contra la gripa, y si usted además dice que la va a regalar, pues todo el mundo, yo soy el primero que me regalo, aquí que están regalando. Entonces voy y digo, vacúneme a mí, que yo quiero ver qué pasa. Entonces, esa vacuna se administra a 3.000 sujetos, y en este caso son voluntarios. Y 13 contraen la gripa después de vacunada. Uno dice, 13 de 3.000, eso es muy poquito, ¿cierto? Entonces eso pareciera que la vacuna es como que muy efectiva. Lo que quiero ahora es cómo puedo estimar la proporción real de personas que aun siendo vacunadas contraen gripa. O sea, porque esa proporción no la tengo. Es decir, si yo tengo una ciudad de 1.000.000 de habitantes, pero apenas administré la vacuna a 3.000, yo tengo que poder tener una idea de globalmente en esa población de 1.000.000 qué es lo que va a pasar con la información que obtengo de estos 3.000. Entonces me piden que obtenga un intervalo de confianza aproximado para la proporción real de sujetos que aun siendo vacunados contraen gripa. Entonces, el intervalo que voy a calcular es de esta forma. Sin embargo, yo voy a hacer los dos. Vamos a definir la variable de interés acá. La variable de interés es cuantificar cuántos sujetos, aun siendo vacunados, contraen la gripa. Entonces llamemos X el número de sujetos vacunados que contraen gripa de los 3.000. Entonces claramente X es binomial, ¿cierto? X es una variable aleatoria binomial con parámetros N y P. Ahora, ¿qué sabemos del enunciado? Me dicen que un intervalo de confianza es el 95%. Eso significa que alfa es 0.05. Ahora, el intervalo es de este tipo, donde esto es zeta alfa medios, pero como alfa es 0.05, zeta alfa medios es zeta de 0.025, que ya sabemos que es 1.96. ¿Qué es P gorro? Recuerden que P gorro es la proporción muestral, ¿cierto? P gorro es la proporción muestral. En este caso, el número de éxitos sobre el número de ensayos. Aquí el número de éxitos es cuántos contraen, que son 13, sobre el número de ensayos, que son 3.000. Ahí está. Esto es P gorro. Muy bien. Pero hay otra cosa, aquí, miren una cosa interesante acá. Fíjense que aquí aparece P gorro por 1 menos P gorro. Es decir, una estimación previa de la proporción. Pero si ustedes lo miran bien, esto que usted ve aquí es la varianza de P gorro. O sea que lo que estamos haciendo es estimar la varianza de P gorro con la varianza estimada. Volvamos acá. Un intervalo de confianza aproximado del 95% para P es, voy a usar este. O sea, el que tiene menos y el que tiene más. Pero primero voy a calcular esto. Entonces aquí lo tengo. Fíjense en acá. 13 sobre 3.000, eso es P gorro, más z de alfa medios al cuadrado sobre 2 por n, más o menos z de alfa medios por P gorro por 1 menos P gorro sobre n, más z de alfa medios al cuadrado sobre 4 por n cuadrado. Ahí está, 4 por n cuadrado. Todo sobre 1 más z alfa medios al cuadrado sobre n. Todo sobre 1 más z de alfa medios al cuadrado sobre n. Esa es la expresión. Muy engorrosa, pero paso de calculadoras. Después de hacer todo eso, encontramos que toda esta expresión que usted ve aquí es 0.002436. Todo este mamarracho que usted ve aquí es 0.004974. Y lo de acá, pues, es 1.028. 1.00128. Al realizar todo esto, tengo una cantidad con menos y otra con más. Entonces, el intervalo que obtengo es uno con el valor de menos, que es el extremo izquierdo, y otro con el valor de más, que es el extremo derecho. Así que obtengo esta expresión. O sea que un intervalo de confianza aproximado al 95% para la proporción real de sujetos que aún siendo vacunados contraen gripa está entre 0.00
2535 y 0.007401. Ay, profe, ¿uno qué hace con eso? Una manera es reescalar. Por ejemplo, si yo multiplico esto por 10, 100, 1000, 10.000, entonces aquí tengo 2535 y aquí tengo 74. Entonces uno podría decir que de cada 10.000 personas vacunadas se espera, con una confianza aproximada del 95%, que entre 25 y 74 personas contraigan gripa. Mire que eso es una interpretación en términos de una tasa. Y usando el intervalo de confianza tradicional sería P gorro, más o menos Z alfa medio, P gorro por 1 menos P gorro sobre N, que sería este. Yo quiero que miren, observen claramente en esta parte. Aquí me dice que de cada 10.000 entre 25 y 74. Aquí me diría que de cada 10.000 entre 20 y 67. Fíjense que está dando valores por debajo, levemente por debajo. Si el N fuera todavía un poquito más grande, esto no cambiaría mucho. Pero mire que aquí cambiar pasar de 20 a 25 son 5 personas, pasar de 66 a 67 a 74 son 7 personas, entonces no es un número despreciable, ¿cierto? El primer intervalo es más exacto, pero para efectos prácticos, como he dicho, siempre vamos a tratar con este intervalo. Pero era para mostrarles que, en efecto, en este caso, los límites del intervalo asociado al intervalo tradicional están levemente más abajo, ya subestiman el valor real de P. Vamos a hacer este otro ejemplo. Tenemos una muestra aleatoria, tomamos una muestra de 85 soportes para el cigüeñal de un motor. E identificamos, al hacer la revisión de los soportes, que 10 tienen un terminado que es más rugoso de lo permitido. Digamos que se permite cierta rugosidad, pero no puede ser tan rugoso porque tiene efectos de fricción en el comportamiento del cigüeñal, entre otras cosas. Entonces lo que necesitamos saber es identificar si en ese proceso productivo de los soportes hay algún problema. ¿Y cómo identificamos ese problema? Es calculando un intervalo de confianza para la proporción real de soportes para cigüeñal que tienen terminado más rugoso de lo permitido. Entonces vamos a usar esa información justamente para eso, para estimar esa proporción. La estimación que vamos a hacer aquí es a través de un intervalo de confianza aproximado. ¿Por qué lo hacemos aproximado? Porque recuerden que estamos trabajando con una variable aleatoria que es binomial, con una P desconocida, pero además estamos asumiendo que 85 es un tamaño muestral aceptable para hacer esa aproximación. Entre más grande sea, pues mejor va a ser más preciso va a ser ese intervalo. Muy bien. Entonces fíjense que en este caso vamos a definir X como el número de soportes con terminado más rugoso de lo permitido. Por las condiciones de la muestra se puede afirmar que X es binomial 85P, P desconocido. Y del enunciado que tenemos, que de los 15 soportes encontramos que 10 tenían como esa dificultad. O sea que esa es la proporción de soportes cigüeñal que tienen un terminado más rugoso de lo permitido. En este caso, entonces, P gorro sería la proporción muestral entre los que tienen el terminado más rugoso sobre el total de soportes examinados. En este caso, 0.12. Así, un intervalo de confianza aproximado al 95% para P es de esta forma, ¿cierto? P gorro más o menos Z alfa medios, raíz de P gorro por 1 P gorro sobre N. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, el intervalo de confianza es P gorro más o menos, ya sabemos que el Z de alfa medios aquí es el Z de 0.025, que es 1.96, raíz de P gorro por 1 menos P gorro sobre N. Eso me da aproximadamente esto, y el extremo izquierdo sería, haciendo la operación con el menos, el extremo derecho con el más, y obtengo esto. Es decir, con una confianza aproximada del 95%, la proporción de soportes que tienen un terminado más rugoso de lo permitido está entre 5.1 y 18.9%. Esa proporción, es decir, entre el 5.1 y el 18.9% de los soportes para esos cigüeñales tienen un terminado más rugoso de lo permitido con una confianza aproximada del 95%. Eso significa que si yo este proceso lo repito muchas veces, es decir, si este es un proceso que se hace diariamente y siempre tomo muestras de tamaño 85 y reviso, yo espero que entre el 5.1 y el 18.9% de los soportes de cigüeñales tengan un terminado más rugoso de lo permitido, con una confianza
aproximada del 95%, o sea, en el 95% de los casos. O sea, se puede afirmar que la proporción de cigüeñales está ahí, ¿cierto? Usando la fórmula más exacta, que aunque aquí no se las mostré, se las va a calcular, nos da 0.089.228, es decir, esta fórmula indicaría que entre el 8,9 y el 22,8% de los soportes van a tener un terminado más rugoso de lo permitido con una confianza aproximada del 95%. Entonces miren qué tan interesante es, pero repito, para efectos del curso vamos a utilizar siempre el intervalo de confianza tradicional. Ustedes van a encontrar en algunos textos una palabra mágica que dice para n mayor o igual que 30. A mí no me gusta ese valor, pero para efectos prácticos de lo que vamos a hacer en este curso, vamos a considerar que una muestra tiene un tamaño apreciable entre más grande sea. Algunos textos ponen de condición n mayor que 30. Bueno, nosotros vamos a utilizar algo de eso para efectos prácticos del curso.